Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la experiencia del libro de los Salmos. Y estamos aquí compartiendo con los hermanos este estudio bíblico y también con los que nos siguen en el Facebook. A lo mejor hoy más personas pues puedan ser edificados dentro de la circunstancia que rodea, que hemos estado orando por nuestros hermanos y amigos del estado de la península de la Florida, sobre todo esa parte oeste y central de la Florida, confiando en Dios Todopoderoso. El salmo que nos corresponde hoy en el estudio bíblico es el Salmo 92 y el 93, son como 15 versos del 92 y 5 versos del 93. Estos eran unos salmos, es una trilogía de salmos, 90, 91 y 92, muy conocido el 91, un salmo ícono del pueblo creyente, ¿verdad? Este salmo 92 es también usado como un himno o una parte del devocional de los días sabatinos, del sábado en la sinagoga, no en la sinagoga, en la adoración del día de reposo, en las casas donde se reunían o en el templo, ¿verdad? Porque hubo diferentes circunstancias donde el pueblo de Israel estaba a veces en el tabernáculo, en el templo era destruido, pues entonces estaban en las casas o estaban en el cautiverio, pero siempre usaron estos salmos. El Salmo 92, voy a dar la lectura, es una alabanza por la bondad de Dios, es un cántico para el día de reposo, de agradecimiento, y es uno de los coros que nosotros cantamos en nuestros devocionales, y cuando lo escuchen se darán cuenta cuál es. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, y anunciar por la mañana tu misericordia. Más o menos esa es la melodía que usamos. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Ahí usted ve la alabanza, el reconocimiento. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, más profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos. Hay otra versión que dice como el unicornio, y más o menos los que tengan esa versión. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es bueno y Dios es justo, y él se merece toda la alabanza y la gloria en el nombre del Señor. En resumen, este Salmo 92, que también se le conoce como una alabanza a la bondad de Dios o la justicia soberana de Dios. Este es un salmo de sabiduría que se ocupa en términos amplios de los problemas que plantean el libro de Job y el Salmo 37, el Salmo 49 y el Salmo 73. Nuestro salmista aquí, sin embargo, no tiene dudas con respecto a la solución. Él reconocía que hay una solución para cada problema, ¿verdad? Aun cuando pueda parecer que el malo prospera, esto es solamente para que pueda ser anonadado y destruido para siempre jamás.
O sea que hay gente que tú los vas a ver que de momento crecen, prosperan, y tú los miras y los analizas y dices, pero esta gente o esta persona no está haciendo esto conforme al orden, está haciendo cosas negativas, malas, fuera de ley, todo lo que usted pueda decir. Por eso tiene un tiempo de duración. Y este salmo pasa juicio sobre eso. El triunfo último y certero de la justicia es causa de incesante alabanza. Este salmo expresa de manera muy hermosa la verdad de que los beneficios temporales son dones de Dios y que la gratitud por haberlos recibido debe manifestarse en la alabanza del Omnipotente. Esas bendiciones que Dios desata, esa provisión que Dios desata, es para que nosotros le demos gloria, honra y alabanza al Omnipotente. Pero no debe olvidarse que todas las cosas están en las manos de Dios. El Salmo 92 se titula Salmo, Cántico para el día de reposo. El término hebreo mishnat indica que se lo usaba en el templo durante el sacrificio de los sábados por la mañana, cuando estaban ahí presentando el sacrificio, cantaban este salmo de alabanza. El versículo 2 se refiere a la oración que se eleva tanto en la mañana como en la tarde, y es muy difícil dividir este poema en partes. Si tomamos los primeros 8 versos, de los 15 que tiene el Salmo, hablan de alabanza por la confianza presente. Los versículos del 1 al 3 acentúan los beneficios y el deber de la alabanza. El resto de la sesión describe la magnificencia divina por la cual ha de ser glorificado. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová. Entonces, usted va a ver que los devocionales, sea a nivel congregacional o a nivel personal, individual o a niveles más íntimos, siempre deben contener una expresión de alabanza. Amén. Parece que las interrupciones del internet están ahí. Pero nada. Vuelvo y entro. Vuelvo y repito. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Sea a nivel personal, individual, congregacional, en grupos grandes o pequeños, la expresión de alabanza debe ser algo que motive nuestra adoración a Dios. Y los judíos desde sus tiempos antiguos, memorables, en el día de sábado, este salmo era una pieza. Entonces nosotros debemos usar esto como un modelo para honrar y glorificar el nombre del Señor y adorar a nuestro Dios. Por tal razón, también dice, por la mañana y en cada noche es bueno anunciar la misericordia y la fidelidad de Dios. Por eso dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y hay un contexto de esto que nosotros utilizamos los predicadores, pero también es otro salmo, que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. O sea que desde que tú abres tus ojos y te levantas y alabas al Señor, estás alabando a Dios porque hay una misericordia nueva, un nuevo día, hay una gestión que hacer, hay una manifestación de Dios, hubo descanso, hubo seguridad, protección, un día más para dar gracias. Pero entonces por la mañana está su misericordia, pero cuando nos acostamos en la noche, debemos dar gracias porque su fidelidad ha estado con nosotros, porque Dios ha sido fiel, porque Dios cumple lo que te prometió y sus promesas. Entonces uno debe vivir una vida de agradecimiento por la misericordia y de alabanza por su fidelidad, porque Él es bueno. Y eso debe ser parte de la expresión del creyente en toda nuestra vida devocional y de alabanza al Señor. Por lo tanto, la palabra que se traduce aquí, misericordia, en castellano corresponde al término hebreo chesed, que lo que significa es merced, amor fiel, porque Dios es fiel sobre todas las cosas. Es difícil determinar el carácter preciso de los instrumentos musicales que se mencionan en este versículo 3, pero parecen haber sido todos instrumentos de diversas dimensiones. Por ejemplo, habla del decacordio, corresponde aquí también, probablemente a un instrumento llamado al laúd. El salterio quizás habla de una arpa o una lira, que eran instrumentos de cuerda. O sea que
David, que fue el cantautor de Israel y el creador de muchos de estos instrumentos, había instrumentos de cuerda con diferentes sonidos, altos, medianos, bajos, más finos, pero también había instrumentos de tambores o de sonidos, de viento, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y había una diversidad de instrumentos que se usaban según fuera el evento o la actividad de adoración, como nosotros acostumbramos también a hacer en el tiempo presente. La demostración de la justicia y la soberanía es una de las razones especiales para elevar la alabanza a Dios. O sea, ¿por qué alabamos a Dios? Porque Dios es bueno. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque Él es justo, porque Él es soberano y se merece toda adoración. Él es el creador de todo. Y por eso nosotros adoramos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor, ¿verdad? También lo alabamos porque el Señor ha bendecido a su siervo y los ha hecho alegrarse. Nos ha contestado las oraciones, ha provisto, ha sido una provisión. Por sus obras, como dice el verso 4, las obras de Dios son grandes y sus pensamientos son profundos. Su mente tiene una sabiduría y una profundidad y una dimensión extraordinaria. Pero hace aquí un análisis, dice, el hombre necio es el que no entiende la realidad de las cosas. Al no comprender los principios de la equidad divina, es que Dios quiere bendecir con igualdad y amar a la humanidad. El insensato, tal como en Proverbios y en otros lugares de la Escritura, no es la persona incompetente desde el punto de vista mental, sino el pervertido desde el punto de vista moral. El que en su insensatez se vuelve un inmoral, se vuelve una persona, como decimos nosotros, un bandolero, una de las expresiones que a veces usamos, ¿verdad? Una persona que falta el respeto. Son estos los que al ver la temporal prosperidad de los impíos, no son capaces de prever cuál será el fin de sus vidas, que van a ser destruidos eternamente. Entonces tú los ves que se molestan porque otro prospera, porque echa para adelante, porque ve que logra ciertas cosas. En estos días hay una noticia que está corriendo toda la nación, el mundo entero, pero la nación, de un rapero multimillonario, Pete Davidtz, algo así, Pete Daddy. Él se ha cambiado el nombre ya como 3 o 4 veces. De hecho, está preso y sin fianza. Una persona que controló el Super Bowl, controló los grandes raperos, nadie entraba a la industria de la música si no tenía la bendición de él. Y grandes exponentes hoy en día, inclusive el Bad Bunny y toda esa gente, es porque él lo permitió. Y ahora su imperio se ha caído, se ha venido abajo. Y hay unos escándalos ahí de grandes proporciones. Y siguen saliendo gente que estuvieron con él y que estaban ahí y que él los apadrinó. Pero no solamente eso sería lo que negativo, es que iban a unas actividades con él, donde había droga, había trata humana, habían orgías, imagínense lo peor de lo peor, y estaba ahí. Y entonces mucha gente le tenía envidia, porque el tipo ha prosperado de una forma terrible. La casa de él multimillonaria, ahora todo se perdió. Ahora todo ya no lo tiene. Y se cree que se tomaría muchos años y su riqueza se iría en el juicio, en la defensa. ¿Por qué? Porque eso le pasa a los que operan en una pantalla o en una cortina que está basada en el crimen, en la maldad, en la inmoralidad, en el pecado. Pues eso tiene sus consecuencias. Mientras tu Señor seguirá siendo supremo siempre, como dice el verso 8. Tú seguirás siendo, mas tú Jehová para siempre eres altísimo. Los versos del 9 al 15 nos hablan que los enemigos de Dios perecerán y serán esparcidos. Literalmente se esparcirán. Y lo hemos visto repetidamente. El que contiende contra Dios, hay un video corriendo por ahí de este muchacho de Cayo 13, de que sale con su hijo o hija, no recuerdo ahora, y comienza a decirle palabras ofensivas de Dios, como él es ateo, pues palabras ofensivas de Dios, enseñándole desde pequeñita a su criatura que es esa expresión. Y está corriendo por ahí ahora en las redes porque cada rato lo sacan,
Y ahora como él se metió en esta cuestión de la política, el fuego cruzado ese, pues lo sacaron de nuevo. Yo le explicaba a alguien, ¿verdad?, que eso era viejo, pero que sí, lo hizo. Y lo que significa todo esto es que hay gente que se ha vuelto enemigo de Dios. Y usted ve cómo terminan los que se vuelven enemigos de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas tan simples y buscarle una explicación a todo y buscarle explicaciones científicas y lógicas. Oye, las hay. Pero hay una cosita que queda detrás de la cortina. Hay cosas que Dios se las permite con un propósito. Hay cosas que es lo que yo llamo el justo juicio de Dios. Y hay cosas, como dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, y que la maldición no viene sin causa. Entonces, no podemos ser ingenuos. Aquí en la Escritura nos habla de que hay consecuencias por actos, ¿verdad? Eso se llama la justicia de Dios. Por lo tanto, los enemigos de Dios perecerán y serán esparcidos. La aparentemente sólida falange del antagonismo se quiebra y se dispersa, desintegrada por su propia dinámica de destrucción. Así ha dicho siempre y así será en el futuro. En contraste, las fuerzas del salmista crecerán hasta ser como las del búfalo. Y ese verso extraordinario que está ahí, ¿verdad? Porque a pesar de que el enemigo, los enemigos de Dios le pasará todo eso, al ungido, al que busca a Dios, tú le aumentarás las fuerzas como las del búfalo. Y será ungido con aceite fresco. Entonces hay un contraste en la vida. El que opera en el pecado, en la maldad, con deseos de hacer daño, tendrá consecuencias, será esparcido y todo eso. Pero los que buscan a Dios, los que esperan en Jehová, los que confían en el Señor, Dios les va a aumentar la fuerza y los va a ungir con el aceite fresca. Una comparación similar se encuentra en el libro de Job, capítulo 39, del verso 9 al 12. Seré ungido con un aceite que aumentará mi fuerza. Tú revivas o reavivas mi fuerza cuando éstas se me agotan. Eso es así. A todos se nos ha agotado la fuerza, pero de momento viene esa frescura del Espíritu, hermano. Se llena uno de esa unción poderosa y uno es renovado. Como el cedro en el Líbano, el justo florecerá como la palmera, dice el verso 12. Y usted ha visto esas palmas que crecen. Ahora algunas no las verá mañana en la Florida porque por los fuertes vientos. Pero usted ve que crecen 50, 60, 70 pies. Y están ahí por años. Y el justo florecerá como la palmera. Eso significa crecimiento, desarrollo. Como el Líbano, como cedro en el Líbano. Y parte de las maderas que en la historia de Israel se usaron para construir grandes edificios, esa madera venía del Líbano. Y pues usted sabe que ahora mismo hay un conflicto extraordinario allí en la franja del Líbano, en Beirut. Y el Líbano, que es el norte de Israel. Ese es el norte. Y ahí está ese conflicto ahí, para que usted pueda tener un poquito de correlación con la historia de ese lugar. Todo eso era parte de la tierra prometida del pueblo de Israel. Pasa que cuando el pueblo de Israel sale, pues todas esas tierras vinieron otras naciones a tomarlas. Y por eso es que Israel siempre está con esas luchas, porque quiere reclamar todo lo que un tiempo era para ellos, en términos religiosos, la tierra de Canaán, que tenía lo que es Palestina, toda esa franja de Gaza, todo eso que está ahí, ellos era parte de ellos. Y eso son pues raíces religiosas, pero no voy a entrar en esa discusión ahora porque nunca nos pondremos de acuerdo en ese sentido. La palmera era un árbol muy admirado tanto por su belleza como por su fruto. Cantares 7:7 lo cita. Si bien los cedros crecían en toda Palestina, alcanzaban su máxima belleza en las montañas del Líbano. En ese monte del Líbano, por eso tuve que es un monte, ahí era donde mejor se crecían y se daban. Lugar de donde era frecuente traer las maderas que se construían en Israel. El pueblo de Dios, según la visión del salmista, tendría sus raíces plantadas en la casa de Jehová, verso 13, donde hasta la edad anciana fructificarán. El efecto de esta magnífica providencia sería demostrar la justicia con que Dios gobierna al mundo.
Bendito sea su nombre. La fortaleza, según el verso 15, es la imagen de un edificio firmemente cimentado, de tal modo que nada podrá conmoverlo. Y ese es el Salmo 92, ¿verdad? Como termina el verso 15, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. Y entonces vamos a terminar con el Salmo 93, que tiene 5 versículos, la majestad de Jehová, y dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y ahora con esto que pues, están hablando de huracanes y cosas, la gente va a oír y sentir lo que significa ese verso, en términos literal del ruido. Tus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Este Salmo 93 se cuenta entre varios. En el 47, el 96 y el 99 tienen correlación, ¿verdad? Que se distinguen por la repetición de la palabra Jehová reina, o Jehová es el rey. Esos 3 salmos y este tienen ese estribillo: Jehová reina, o Jehová es el rey. Algunos lo han considerado salmos de la entronización y han supuesto que se los usaba durante la celebración del Año Nuevo en una ceremonia declarando que Dios es el rey de la tierra y de los pueblos que en ella habitan. O sea, que era parte de las costumbres de Israel. El verso 1 y 2, que habla de la presencia de Dios, vestido de magnificencia, ceñido de poder, Jehová reina. Jehová se ciñó. Es un verbo que en hebreo expresa una acción y no simplemente un hecho. O sea, Dios actuando. Es un periodo cuando los hombres y las naciones consideraban que la casa de Dios bordeaba el fracaso al languidecer el pueblo israelita en el exilio. Dios majestuoso, pero el pueblo entonces que se apartaba de Dios comenzaba a caer en el exilio, era desterrado, y entonces Dios tenía que venir a su auxilio. El Señor afirma su poder, prometiendo traer de vuelta a la tierra prometida a un remanente, como es parte del pueblo de Israel. Y si usted nunca había estudiado la Biblia, pero sí estudia la historia moderna, ve que Israel siempre ha estado en esos ciclos. Hasta ahora en la historia moderna. Usted ve que son como ciclos, pasa un tiempo y vuelve y cae en un problema. Ahora no es un exilio como en la antigüedad, ¿verdad? Pero lo fue hasta 1948, que estuvieron exiliados. Y hay sitios donde todavía son perseguidos. Contaba el cónsul eméritus de Israel, estábamos reunidos con él el lunes, porque sabe que el lunes se celebró el año de esta masacre que ocurrió ahora en la Franja de Gaza, que mataron a 1.200 judíos allí en Israel, por eso es la guerra. Y él contaba que todavía, celebrándose este aniversario, habían amenazas en ciertos lugares donde habían comunidades judías, que había una de un Pakistán que estaba programando un ataque. Gracias a la inteligencia, en este caso creo que fue de Estados Unidos, lograron neutralizarlo. Pero iba a haber un ataque. Entonces, donde quiera ellos tienen sus persecuciones y sus situaciones. Nosotros en Puerto Rico vivimos la experiencia triste de que 48 puertorriqueños mueren en un viaje en el 1972, en el viaje que se dieron allá a Israel, y en este caso fueron unos japoneses, terroristas, que atacaron, y en el vuelo cuando cuando uno iba a Tel Aviv en ese entonces, el avión quedaba en la pista y tú bajabas por la escalera del avión.
todavía hay aeropuertos, ¿verdad? No muchos ya, pero hay. Entonces, cuando iban los puertorriqueños bajando de la escalera, ahí los ametrallaron y murieron 48 puertorriqueños. Era un ataque contra Israel, pero lo sufrieron nuestros hermanos puertorriqueños que iban en un viaje de excursión misionera, ¿verdad?, a Tierra Santa. Afirmó también el orden moral del mundo que parecía tambalear, anunciando su definitivo derrumbe, es restablecido. El salmista adora a Dios con respeto y exaltación. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, que es el verso 2. El verso 3 entonces comienza a narrar que alzaron los ríos, oh Jehová. Ahí habla de la soberanía de Dios. En esos últimos 3 versos, cuando dice los ríos, la inundación, las avenidas de agua representan todas las potencias alineadas contra el justo gobierno de Jehová. Naciones tales como Egipto, Asiria, Babilonia y las huestes invisibles del mal que integran el reino de las tinieblas, los principados y potestades de que habla el Nuevo Testamento, conforme a Romanos capítulo 8, verso 38, Efesios 1, 21, Efesios 6, 12, Colosenses 2, 15. El salmista considera que su amenaza es mucho ruido y poca vez. Todas esas naciones se han levantado. Acaba de atacar a Israel, creo que ayer, también Irak. O sea, ya lo ha atacado Irán, Irak, Hamas, los de Gaza y los de Yemen. O sea, ya dan 5 frentes en esta situación que está viviéndose ahora mismo, en tiempo real. El salmista considera que son amenazas, mucho ruido y pocas nueces, porque de todas ellas lo libra el Señor. Ahora, ellos alzaron su sonido, pero Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Tus testimonios, es decir, la ley que testifica de la voluntad de Dios y los deberes humanos, están establecidos de manera firme. La santidad conviene a tu casa, sugiere la separación que debe efectuarse entre la casa de Dios y el mundo secular y profano, y caracteriza al pueblo que viene a ella para adorar. Tiene que haber una diferencia. Lo que termina este verso diciendo es: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tiene que haber una diferencia entre el lugar donde se adora a Dios, que se constituye en casa de Dios y testimonio para las naciones, y los lugares donde se profana y se hace toda actividad ilegal, ilegítima, ilícita, inmoral. Por eso es que tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. Y entonces, los testigos que nos miren tienen que saber que cuando se adora a Dios es un lugar de santidad. Y cuando la gente hace su brincoteo por allá y su inmoralidad, pues esa es la manifestación de su pecado. Y eso es lo que de esa manera concluye el Salmo, de esa manera es que se establece ese principio. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Espero que si entrates un poquito más tarde, pues nada, está grabado ahí en el Facebook Live, lo vas a poder ver nuevamente. Si no, vea toda la serie nuestra que está en mi página de Ricky Rosado o mi canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado, y ahí están todas esas enseñanzas. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Nosotros en Fe y Gracia adoramos a Dios con diezmos y ofrendas, lo hacemos de corazón para adorar a Dios. Tú lo puedes hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia, CFC Fe y Gracia, o entra a nuestra página ahí de CFC Fe y Gracia y también puedes hacerlo. Muchas bendiciones, paz y gozo. Nos vemos luego.